Después de la alabanza y adoración, nuestro pastor Freddy Almonte con la poderosa palabra de Dios. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Él es quien rescata del hoyo tu vida y te corona de Glorioso Dios. Mi alma te alaba, mi alma te necesita. A ti toda gloria, toda honra, porque eres Dios. Bendice alma mía al Señor. Muy buenas tardes tengan todos. Gracias por estar aquí en Casa de Oración, Laudisville, Georgia. Para mí es un privilegio estar al frente de esta congregación. Miren, muchas personas buscan donde no deben de buscar. Buscan en los placeres mundanos, en los placeres del mundo, y están buscando, como le dije, en lugares muy y totalmente equivocados. Están buscando en los lugares que no le agradan a nuestro Dios. El tema de la prédica de esta tarde de hoy es: búscame y viviréis. El texto base está en Amos 5:4. Vamos a orar para que el Señor siga haciendo en medio nuestro lo que Él sabe hacer. Inclinen su rostro y cierren sus ojos. Amantísimo Dios y dador de la vida, gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos has dado de venir aquí a tu casa de oración a exponer tu palabra. Pasa carbón encendido por mis labios para que yo pueda hablar de ella con denuedo. Y ayúdanos, Señor, no solamente a ser oidores, sino también hacedores de la misma. Todo te lo pedimos creyendo, Señor, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén, amén y amén. Amos 5:4. Cuando lo tengan, por favor, digan amén. Mi alma te alaba. Glorioso Dios. Amos 5:4. Vamos a esperar que lo pongan en la pantalla. Vamos a esperar que cada uno de ustedes lo tenga. Amén. Mi alma te alaba. Mi alma te necesita. Miren, según dice la versión de la Reina Valera 1960, pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. La definición de la palabra buscadme, según el diccionario, es
esforzarse por encontrar o hallar algo o a alguien. Ese es el significado. El significado también de viviréis, según el diccionario, amados hermanos, es permanecer en algo en todo tiempo. Eso es lo que significa la palabra viviréis, permanecer en algo en todo tiempo. Pero miren, amados hermanos, Amos aquí nuevamente nos da una exhortación, especialmente a los israelitas, que tengan un total arrepentimiento. Y esa era una dirección común a todo aquel y a la mayor parte, como dije al principio, a una parte en su gran totalidad, para que tuvieran una recuperación, para que se arrepintieran, porque estaban haciendo las cosas diferente a como nuestro Señor la estaba queriendo. Pero era necesario, amados hermanos, que esto aconteciera, que ellos volvieran atrás, que se arrepintieran, mientras continuaban como pueblo elegido. Ellos estaban llamados en su totalidad al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque aún no habían sido adjudicados y esa acción, su significado es, ellos, en pocas palabras, no habían renunciado al gobierno de su país y estaban haciendo lo que ellos les parecía. ¿Estamos claros con eso? Además, amados hermanos, sabemos que los profetas predicaron para invitar a algunos a que vinieran a nuestro Dios y hacer que otros sean inexcusables para esa acción. Amén. Con respecto, amada iglesia, amados hermanos, al fin y al diseño de la enseñanza pública, es que todos, sin excepción de ninguna persona, deberían llamarse en común, pero el propósito de nuestro Dios es un propósito diferente, porque Él tiene la intención, según su propio consejo secreto, de atraer a los elegidos y se propone quitar toda excusa de los que son reprobados. ¿Para qué? Para que su obstinacia o para que su obstinación sea cada vez más de una forma evidente.
Además, amados hermanos, debemos de tener en cuenta que mientras el pueblo de Israel continuó la doctrina del arrepentimiento y la fe, se conservó entre ellos. Y la razón fue a lo que podemos aludir, porque todavía permanecían en el redil del Dios Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Pero no es de extrañarse, amados hermanos, que el profeta le dé nuevamente a los israelitas esa esperanza del perdón siempre y cuando ellos se arrepientan de corazón. Por eso, así dijo Jehová a la casa de Israel: búscame y vivirás. Amén. Pero miren, esta oración de Amos 5:4, este texto, tiene dos partes. La primera parte es cuando dice búscame. Aquí el profeta exhorta a los israelitas y a cada uno de los que han abandonado el evangelio a regresar a una meta sana. Si esa es, amados hermanos, la invitación que le hace el profeta de regresar a una meta sana. Amén. Y luego él les ofrece la misericordia de nuestro Dios. Pero esto solo ocurre si solo buscan de corazón al Dios Todopoderoso y al mismo tiempo lo reconocen a Él. ¿Cuántos dicen amén? Pero miren, los hombres no pueden ser llevados al arrepentimiento al menos que ellos mismos crean que Dios será propicio para cada uno de ellos. Pero todos aquellos que piensen que Él es implacable, siempre saldrán a la huida, siempre saldrán corriendo y le temerán al nombrar el nombre, valga la redundancia, de nuestro Dios. Por lo tanto, si alguien a lo largo de toda su vida proclama arrepentimiento, no podría hacer nada, excepto que debía conectar con esto la doctrina de la fe. Es decir, aceptando que debía de demostrar que nuestro Dios está listo para perdonarle, pero si los hombres solo se arrepienten desde el fondo de su corazón, no es de labio, sino desde el fondo de su corazón. Amén. Estas dos partes, amados hermanos, amada iglesia,
no deben por nada ni por nadie separarse. ¿Estamos claros con eso? Porque el profeta, amada iglesia, aquí se conecta con una sabiduría, se conecta de una forma sabia. Y cuando él dice, búscame y vivirás, aquí él está insinuando que la puerta de la misericordia aún está abierta y sigue abierta siempre que, en el caso de los israelitas y también de los que no son israelitas, perseveren en su obstinancia de la fe. Amén. Pero al mismo tiempo, amados hermanos, él pone esto a cargo de una forma deliberadamente que ellos parecieran o padecieran por su propia culpa, no por la culpa de más nadie. Porque el profeta muestra aquí que el único obstáculo que había en cada uno de ellos, o que hay en cada uno de ellos, es en ellos mismos. Ese obstáculo en sí mismo es el único obstáculo que no le va a permitir su salvación. Después, más nada. Pero nuestro Dios, amados hermanos, no solo estaba listo para recibirlo en favor, sino que también los anticipó y les exhortó, y por su propia voluntad había que buscar la reconciliación con nuestro Dios. Quiero preguntar, ¿cómo fue entonces que los israelitas despreciaron la salvación que se les ofreció? Oigan bien la pregunta. ¿Cómo fue entonces que los israelitas despreciaron la salvación que se les ofreció? Miren, esta era la locura que ahora les acusa a cada uno de ellos. Porque ellos prefirieron la ruina que la salvación, en la medida que ellos no regresaron al Dios Todopoderoso, cuando Él tan amablemente le hizo esa cordial invitación. Por eso Él le dice, buscadme y viviréis. ¿Cuántos dicen amén? Lo mismo, amados hermanos, se dijo en otro lugar donde se dice que Dios no busca la muerte del hombre pecador. Oigan bien, Dios no busca la muerte de ningún hombre pecador. Ezequiel 18:32 lo dice, vamos a leerlo rapidito, vamos a buscarlo. Dice Ezequiel 18:32 en la Reina Valera 1960, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor, convertíos pues y viviréis.
Amén. Entonces, Amos 5:4, amados hermanos, nuestro texto base en el día de hoy es una invitación total para buscar a Jehová. Amén. Por eso dice bien claro, búscame y viviréis. Miren, cuando Israel estaba ya por el juicio de la clave de la supervivencia, solamente esa clave de esa supervivencia era algo sencillo. Era buscar a nuestro Señor. Sí, amados hermanos, esa era la clave de la supervivencia. Simplemente buscar al Señor. Pero tenemos que tener algo en cuenta. No podemos buscar al Señor, al menos, amados hermanos, que no busquemos lugares de desobediencia y por voluntad propia. Oigan bien, no podemos buscar al Señor a menos, amados hermanos, que no busquemos lugares de desobediencia y sea por voluntad propia. El empujar a un primo, el empujar a un hermano, a un amigo, no es por voluntad propia de esa persona. ¿Estamos claros con eso? Miren, por poner un ejemplo, Betel y Gilgal, otros centros rivales que existían de adoración, dice el contexto que vamos a leer a continuación, que no lo busquéis. Vamos a buscarlo rapidito para poderlo leer, para entender un poco mejor. Amos 5:5, en la versión de la Reina Valera 1960, dice, glorioso Dios, y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Berseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será desechada. Al decir, amada iglesia, Betel y Gilgal y Berseba, miren, en un tiempo estos eran lugares asociados con gran privilegio y heredad espiritual. Betel era el lugar donde Dios vino a ese gran encuentro con Jacob, mejor dicho, se le apareció a Jacob. Y según el Génesis 28:10, vamos a buscarlo rapidito. Génesis 28:10 de la versión Reina Valera 1960 dice que salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán. Y dice el 11, y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso allí su cabeza y se acostó en aquel lugar. Y dice el 12, soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra
y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y digan como dice el 13. Y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Y dice el 14, será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te tenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y oiga como dice el 15. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que yo haya hecho lo que te he dicho. Tremenda la promesa. Y oiga como dice el 16. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. ¿Cómo fue que dijo? Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y oiga como dice el 17. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y dice el 18. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella. Y concluye en el 19 diciendo: y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Y entonces, amados hermanos, Jacob fue bendecido en aquel lugar donde él le llamó Betel. Génesis 35:1, vamos a buscarlo rapidito, no habla más al respecto. Cuando lo tengan, digan amén, por favor. Génesis 35:1 de la versión Reina Valera 1960 dice: Dios bendice a Jacob en Betel, según está subtitulado en mi Biblia. Cuando Dios dice a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Y dice el 2, perdón. Entonces Jacob dijo a su familia, a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiad y mudad vuestras vestiduras. Y dice el 3, y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Y dice el 4, así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que habían en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob lo escondió
debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y oiga como dice el 5, y salieron y el terror de Dios estuvo sobre la ciudad que habían en su alrededor y no persiguieron a los hijos de Jacob. Amén. Qué bello es el Señor. Y oigan como dice el 6, y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, o mejor dicho, Betel, él y todo el pueblo que con él estaba. Y dice el 7, y edificó allí un altar y llamó el lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Santo papá. Pero miren, Gilgal era el lugar donde se quitó el reproche de Israel en los días de Josué. Según dice Josué 5, del 1 al 12, no lo vamos a escudriñar en la tarde de hoy, pero usted puede hacerlo en su casa. Nosotros, por factor de tiempo, no lo vamos a poder escudriñar. Pero, miren, Berseba estaba relacionada con Abraham, estaba relacionada con Isaac y Jacob. En Génesis 21, 22 y el 23, dice que aquí hubo un pacto entre Abraham y Abimelech. Vamos a buscarlo rapidito. Ya lo tienen, Génesis 21. Dice la versión de la Reina Valera 1960, aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech, Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham, diciendo: Dios está contigo en todo cuanto haces. Y dice el 23, ahora pues, júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. Pero miren, estos lugares, amados hermanos, amada iglesia, eran lugares de adoración vacía y de adoración vana. Y oiga como dice el contexto 6, Amos 5:6, que estamos exponiendo en la tarde de hoy: buscad a Jehová y vivid, no sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma sin haber en Betel quien lo apague. Santo papá. ¿Cómo fue que dijo, pastor? Buscad a Jehová y vivid, no sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma sin haber en Betel quien lo apague. Santo papá. Al decir, amados hermanos, nuevamente en este mismo Amos, busca a Jehová y vivirás. Esta repetición, amada iglesia, no es una repetición superflua. Muchos no conocen el significado de esa palabra
Y buscando en el diccionario, para aquellos que no conocen su significado, superflua es cuando no se cumple ni se desempeña una función. Entonces, el profeta, amados hermanos, confirma lo que ya se ha dicho, que tal era la oposición entre la adoración verdadera y legítima de nuestro Dios, el Creador, y la idolatría y las supersticiones. El pueblo de Israel, amada iglesia, amados hermanos, mientras conservaron sus corrupciones, demostraron que no tenían nada que ver con nuestro Dios, sin importar lo que fingieron con sus bocas y con sus ceremonias. Como muchos que hay en medio nuestro, que fingen y son como el kilométrico de papel máter fingiendo. Pero, miren, al decir por segunda vez, Amós, aquí en la Biblia, busca a Dios y vivirá. Esta repetición, amados hermanos, fue una repetición muy útil para este fin, para que los hipócritas sepan que fueron condenados juntamente en la misma medida en que no se consagraron totalmente al Dios del universo. Oigan bien, esta repetición fue muy útil para este fin, para que los hipócritas sepan que fueron condenados justamente en la medida en que no se consagraron totalmente al Dios Todopoderoso. Santo Papá. ¿Por qué? Porque ellos siempre estuvieron listos para contender con Dios siempre que ellos podían. Pero miren, tengo tres preguntas. La primera pregunta es, ¿por qué Dios trata tan estrictamente con nosotros? La segunda pregunta es, ¿por qué Él no nos concede al menos algo? Y la tercera pregunta, ¿por qué no nos da el gusto al menos en esta cuenta? Santo. Muchos dicen, amados hermanos, que todo es porque le negamos tanto, le negamos todo, pero siempre queremos torcer el brazo a Él y hacer nuestra voluntad y no la voluntad de nuestro Dios. Pero miren, el Dios Todopoderoso no solamente insta a los hipócritas por su doctrina, sino que también le hace su respectiva visita con castigos. ¿Cómo? Él se enoja, por así decirlo, e incluso levanta un clamor
Por lo tanto, el profeta por segunda vez lo llama a este deber. ¿Y cuál fue el deber que hizo? Buscar a Jehová y vivirás. Como si dijera de una forma clara, precisa y concisa: no ganarás nada con la evasión, porque si alguien busca a Dios verdaderamente y de todo corazón, el Señor estará con él. ¿Cuántos dicen amén? Glorioso Dios. El Señor lo recibirá en favor y al mismo tiempo lo bendecirá. Miren, todo esto es para que luego pierdas en tus calamidades a tus propias obstinación, a tus propias terquedades. Y entonces, si es así, siempre estamos cuestionando. Pero debemos de entender, amados hermanos, que tenemos que buscarlo de una forma real, no, como siempre digo, de una forma intermitente. Cuando me conviene voy a buscarlo, cuando no me conviene estoy muy ocupado del trabajo, los quehaceres del hogar, ahí no hay gente, ¿para qué voy a ir? Porque en realidad no estamos detrás de la gente. Como dicen por ahí, no estamos en gente, estamos en nuestro Dios, el que nos está dando el consejo de que lo busquemos para poder seguir viviendo. Amén. Al decir, para que no pase como un fuego, su significado, amados hermanos, es pasar, avanzar. También significa estallar y algunas veces prosperar. Pero oigan, en esta oportunidad el profeta sin duda quiso decir lo que dije del contexto. Es para que no avance como fuego sobre la casa de José y la consuma y no haya nadie para extinguir en Betel. Amén. Pero miren, ya parafraseando, el tipo de venganza que Dios amenazó no está expresada aquí, pero puede entenderse fácilmente que la hay. Por lo tanto, amados hermanos, en este sentido, no hay oscuridad, porque Él declara que si los israelitas endurecen su corazón contra nuestro Dios, se le iba a acercar o se le va a acercar un ardor que se va a apoderar de cada uno de ellos, lo devorará y al mismo tiempo lo consumirá. Santo Papá. Entonces vendrá o avanzará un fuego sobre la casa de José, por decirlo de esa manera. Amén.
Pero algunos dicen que estallará, lo que equivale a lo mismo. ¿Estamos claros con eso? Pero miren, cuando dice por la casa de José, se entiende Efraín. ¿Por qué? Porque Efraín era, por lo que sabemos, el segundo hijo de José. Y al tomar parte en todas los profetas, usualmente incluyen las 10 tribus, como es bien sabido, cuando mencionan a Efraín. Y al resto de Israel, que a veces se le llama la casa de José. Por eso concluye este contexto 6 diciendo: no sea que luego ascienda como fuego a la casa de José y la consuma y no haya nadie para extinguirlo. Santo papá. Pero miren, esto se dijo, amados hermanos, porque los israelitas nunca pensaron que deberían ser consumidos por un incendio repentino. Entonces el fuego devorará la casa de José y, como ya le dije, no va a haber nadie para apagarlo. Oigan bien, el fuego devorará la casa de José y no habrá nadie para apagarlo. Santo papá. Seguimos, amados hermanos, amada iglesia, con el contexto número 7 en la tarde de hoy, cuando dice: los que convertís en ajenjo el juicio y la justicia, la echáis por tierra. ¿Cómo fue que dijo? Los que convertís en ajenjo el juicio y la justicia, la echáis por tierra. Santo papá. Aquí, amados hermanos, el profeta, después de haberse inventado con las supersticiones, llega a la segunda tabla de la ley. Y miren, los profetas algunas veces suelen sacudirse las autoproclamaciones de los hipócritas, y cuando entienden ante nuestro Dios, el Todopoderoso, sus velos eternos, dicen ellos que todas sus ceremonias son ceremonias inútiles, excepto acompañadas con integridad de corazón. Pero en este lugar, amados hermanos, el profeta condena expresamente a los israelitas. Pero miren, dos cosas. La primera dice que corrompieron la verdadera adoración a nuestro Dios y se apartaron de la doctrina de la ley y se contaminaron con sus peticiones impías. Y la segunda, que también los reprendió por su conducta perversa y una conducta deshonesta hacia los hombres, por su desprecio de lo que era justo y equitativo.
también por crueldades, fraudes y saqueos. Glorioso Dios. Oigan, este segundo tema que el profeta maneja cuando dice que convirtieron el juicio en ajeno y permitieron que la justicia cayera por tierra. En pocas palabras, amados hermanos, amada iglesia, el Señor no lo perdonará, pero entonces la ira del Señor y sus celos se encenderá contra ese hombre, y todas las maldiciones que están escritas en este libro recaerán sobre él. Santo papá, no quiera usted estar en ese zapato. Pero miren, la palabra del profeta recordaría aquella palabra que dijo el patriarca Moisés. Amén. Al decir el profeta, y la justicia echáis por tierra, miren, no hay ninguna espiritualidad donde no hay deseo de justicia. Así de sencillo. Oigan bien, no hay ninguna espiritualidad donde no hay deseo de justicia. Así de sencillo. Todos los creyentes deben tener un profundo interés por la justicia en su propia vida y en la sociedad en la que viven. Amén. Pero oiga como dice Mateo 6:33, vamos a buscarlo rapidito. Mateo 6:33 en la versión de la Reina Valera 1960 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Sí, amados hermanos, la justicia se manifiesta al seguir la dirección del Espíritu Santo, al aborrecer el mal y amar el bien. Amos 5:15 dice: aborreced el mal y amad el bien, y estableced la justicia en juicio. Quizá Jehová Dios de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José. ¿Cómo fue que dijo? Quizá Jehová de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José. Santo papá. Y siguiendo, amados hermanos, con el contexto 8, dice: buscad al que hace las Pleiades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como noche, el que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre. ¿Cuál es su nombre? Jehová es su nombre. Santo papá. Pero miren, algunos intérpretes conectan este texto con el texto anterior y piensan que lo que el profeta había dicho
piensan que lo que el profeta había hablado antes está explicado aquí. Pero está muy equivocado. Y al estar equivocado varían el significado del profeta. De hecho, amados hermanos, el profeta muestra ese texto que los israelitas no solo fueron personas desleales y que rompieron el pacto con respecto a nuestro Dios. Ellos se habían alejado de su adoración pura y al mismo tiempo actuaron de una manera inicua y deshonesta hacia los hombres. Y también estos intérpretes piensan que Dios es, por una metáfora, llamando justicia, y que la religión, amados hermanos, se llama juicio. Así piensan muchos. Pero esta no es la mente de ninguna manera del profeta. No, amados hermanos. Como ya le expliqué al principio, el profeta, su mentalidad era completamente diferente. Amén. Entonces, usted puede preguntarse, ¿y qué quiere decir el profeta, pastor? Mire, el profeta, él toma este texto por sí mismo, pero sin embargo, tenemos un deber de observar el por qué el profeta nos clama en términos tan sublimes el poder de nuestro Dios. Sabemos, amados hermanos, cómo los hipócritas descuidadamente juegan con los dioses, con Dios que tienen de minúscula, como si tuvieran que ver, como que si estuvieran jugando como niños, porque ellos imaginan a sus dioses según sus fantasías. Sí, amados hermanos, ellos lo transforman cuando lo desean y piensan que esta encantada frivolidad es algo insignificante. Por lo tanto, la manera de pacificar a Dios con ello es tan fácil. Cuando de una forma o de varias maneras ellos provocan a la ira de nuestro Dios, Santo Papá. Y tienen algo de expiación y piensan que es una satisfacción para nuestro Dios. Como decir por ahí, él está bien, él está tranquilo conmigo, él sabe que yo, Santo Papá. Y es totalmente como los hipócritas se imaginan que Dios es un Dios similar a un ídolo, y no es así. Él no es similar a un ídolo muerto.
Esta es la razón, amados hermanos, por la cual el profeta, para poder desterrar estas ilusiones, muestra que la naturaleza de Dios es una naturaleza muy diferente. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿qué tipo de ser dice? ¿Qué crees que Dios es? Porque muchos traen sus expiaciones inútiles y frívolas, como si Dios estuviera satisfecho con estas pequeñeces, como si fueran un niño o una niña o alguna persona tonta. Pero Dios es el quien hace, recuerden como le dije, las Pleiades y a Orión, que convierte la oscuridad en mañana, que transforma el día en noche y que derrama sobre la tierra las aguas del mar. Ese es nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y dice el contexto número 9, Amos 5:9, en la versión de la Reina Valera, que da fuerza al despojador. Glorioso Dios, mi alma te alaba. Sobre el fuerte, y hace que el despojador venga sobre la fortaleza. Miren, el profeta no habla ahora en esta oportunidad de las obras ordinarias de nuestro Dios, en la que brilla su majestad, Él inspirando en lo más alto, en la más alta reverencia, así como su terrible poder, pero Él insta más de cerca a los israelitas que habían endurecido tanto en sus vicios, que eran completamente inflexibles, que no se doblaban, en pocas palabras, por así decirlo. Él, amados hermanos, aquí entonces los acusa de contumacia y dice, preguntándole, por decirle así, ¿qué crees que ocurrirá? Soy fuerte, pero Dios provocará ladrones contra ti que prevalecerán y golpearán y protestarán y te destruirán en pedazos por tu obstinación, a través de la cual, amados hermanos, cada uno de ellos resiste a nuestro Dios. Oigan, así después de haberlos llenado de temor al presentarle el curso de la naturaleza, ahora presenta estas amenazas que ellos mismos tendrían que sentir ese gran poder de nuestro Dios, por cuales que fueran, y aunque se vieran esa ferocidad, se atrevieron
a levantarse contra nuestro Dios. Él dice que todo eso no le servirá de nada en la medida en que habían las manos de un Dios cuando ellos desperdiciaron todo lo que el Señor podía darle, que prevaleciera contra su obstinación. ¿Cuántos dicen amén? Pero miren, el profeta aquí de manera indirecta se ríe al despreciar la vana confianza que llevaban los israelitas al observar que estaban encerrados en ciudades fortificadas y tenían defensa y un poderoso ejército. Todo esto, dice, amados hermanos, será completamente inútil para ellos cuando Dios levante fuertes depredadores. Ellos pensaban que con esa fortaleza iban a romper, como dicen por ahí. Iban a acabar con lo que Dios pudiera hacer. Pero dígale que no, pues ellos penetran a través de puertas bien fortificadas, saltarán muros y entrarán en ciudades fuertemente defendidas. Ahora, entendemos, amados hermanos, lo que el profeta tenía a la vista en estas palabras, ¿sí o no? Amén. Y ya finalizando, porque sé que quieren llegar a sus hogares y comer. Dice el contexto 10, ellos aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad y al que hablaba lo recto, lo abominaron. Oigan bien, ellos aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad y al que hablaba lo recto abominaron. Así siguen, amados hermanos, en estos tiempos. Al que habla lo recto, al que habla de la Biblia, al que habla de Dios, lo abominan. Y aquel charlatán que le está dando todito con el dedo, haciéndole perder su tiempo, lo aplauden como foca. Santo papá. Pero miren, es probable, amados hermanos, que también en este versículo los jueces sean reprobados por el profeta, aunque lo que se dice aquí puede extenderse a todo el pueblo. Pero como todo el discurso está dirigido contra los jueces, la opinión del profeta ahora acusa a los jueces por ese motivo, porque no podían soportar ser reprendidos por la gran licencia que se permitieron cada uno de ellos, sino que por el contrario aborrecían a todos los que los reprobaban. Santo papá. En cuanto a lo que dice al reprobador, que se odiaba en la mera puerta. Oigan bien, que se odiaba en la misma puerta. Y debe de explicarse así. Cuando los jueces se sentaron en la puerta
y pervirtieron la justicia y el derecho, y cuando alguien les recordó su deber, rechazaron altivamente todas las advertencias e incluso las obviaban. Santo Papá. Entonces en la puerta, es decir, en aquellos deberían gobernar a los demás y corregir cualquier vicio que pudiera haber entre la gente, no pueden ser soportados de ningún reproche. ¿Por qué? Porque cuando sus propios vicios requieren fuertes remedios y ellos no pueden cumplirlo. Santo Papá. Por eso vemos que algunas autoridades y algunos reyes desean ser considerados sagrados y no permitirán ninguna represión en contra. Al instante, la majestad de Dios se viola en su persona porque se quejan y gritan cada vez que los maestros y los siervos de Dios se atreven a denunciar su mala conducta. Pero miren, estos vicios que el profeta condena no es el vicio de una vez, porque incluso en la actualidad aquellos que ocupan los escaños del juicio desean estar exentos de todas las represiones y reclaman para sí una libertad libre para ellos poder pecar. Eso no es nada. Siempre al pecado pasándole pañito tibio. Porque la mayoría de ellos piensan que no pertenecen a la clase común que todos los hombres. Y creen que ellos están exentos a todo tipo de represión. En resumen, ya finalizando, amados hermanos, desean gobernar sin equidad, ya que el poder con ellos no es más que una forma de desenfreno y un desenfreno feroz. Ahora, amada iglesia, ahora, amados hermanos, entendemos claramente cuál es el significado del profeta Amós en lo que el Señor nos ha dado en la tarde de hoy. Amén. Los dejo con el texto base de la tarde de hoy, Amós 5:4, en la versión de la Reina Valera, que dice: pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Amén. Dios los siga bendiciendo rica y abundantemente, y vamos a orar para hacerle pedidos en oración. Incline su rostro, cierre sus ojos. Amantísimo Dios y dador de la vida, gracias por tu palabra que en la tarde de hoy fue expuesta. Gracias, Señor, por esa semilla que hemos puesto en cada uno de los corazones que tú has permitido que escuchen tu palabra. Ayúdanos, Señor, no solamente a ser oidores, sino también hacedores de ella. Y que el ángel de Jehová siga acampando en medio de nosotros, los
que te tememos. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia y gracias a cada uno de ustedes por estar aquí con nosotros en Casa de Oración, Lawrenceville, Georgia. Será hasta el próximo domingo que estaremos aquí una vez más exponiendo la palabra de nuestro Dios, si el Señor lo permite. Bendiciones, muy buenas tardes. Quiero buscarte a ti con todo mi corazón, según tu ordenanza y no en mi razonamiento. Quiero buscarte a ti con todo mi corazón, según tu ordenanza y no en mi razonamiento. Ahora dile: purifícame, santifícame, mis odres viejos, derrama de tu vino nuevo. Dile con nosotros: purifícame, santifícame, derriba mis argumentos que se levantan contra tu voluntad. Quiero buscarte a ti con todo mi corazón, según tu ordenanza y no en mi razonamiento. Quiero buscarte a ti con todo mi corazón. Dile al Señor: según tu ordenanza y no en mi razonamiento. Ahora dile: purifícame, santifícame. Sí, Señor. Cambia mis odres viejos, derrama de tu vino nuevo. Purifícame, Señor, santifícame, derriba mis argumentos que se levantan contra tu voluntad. Levanta tu voz y dile: purifícame,
santifícame. Vamos a pedírselo a todos. Cambia mis odres viejos, derrama de tu vino nuevo. Alza tus manos y dile, purifícame. Necesito, Señor, santifícame. Con tu corazón dile, derriba mis argumentos. Díselo fuerte, que se levantan contra tu voz.